La guerra de guerrillas en la Real Audiencia de Charcas en las redes sociales. El contexto en el que se desarrollaron las guerrillas es parte esencial de la guerra independentista, que deviene de revoluciones juntistas que surgieron en todo el continente una vez que se desató la crisis política en la colonia española. Con la invasión napoleónica a España, las revoluciones juntistas que explicamos más abajo aparecieron en América con una lógica que al inicio se parecía a la Junta de Sevilla en España, es decir, resguarda el poder del rey Fernando VII, caído en desgracia debido a su apresamiento por las tropas invasoras francesas en España. De manera subrepticia, al principio no lo manifestaban abiertamente porque sabían de retornar las autoridades españolas al poder. Sería la prueba que les valdría la acusación de traición al rey. La Real Audiencia de Charcas, oficialmente conocida como Audiencia y Cancillería Real de La Plata de los Charcas, era una real audiencia de corona española con sede en la ciudad de La Plata, llamada también Chuquisaca, y desde 1839 Sucre, que abarcaba a los actuales países del cono sur de América del Sur, dentro del cual se encontraba la explotación de la riquísima mina de la plata de Potosí. Desde 1785 su distrito quedó reducido a la provincia de Charcas, llamado luego Alto Perú, y que hoy es el núcleo de Bolivia. Fue parte del Virreinato del Perú hasta 1776, cuando pasó al Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Perú la reanexó provisionalmente a su virreinato en 1810, a causa de la Revolución de Mayo, hasta que fue suprimida definitivamente en 1825 con la independencia de Bolivia. Las republiquetas se construyeron en un gran obstáculo para la penetración del ejército realista en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Al sur existían 4 grandes republiquetas que coadyuvaban al ingreso de los ejércitos auxiliares del Río de la Plata, y a la vez les cubría la retirada cuando debían replegarse. En el río de Chayanta, Porco, estaba la republiqueta dirigida por José Ignacio Sarante y Miguel Ventazos, que amagaban la ciudad de Potosí, más al sur. La republiqueta de Cinti, comandada por Vicente Camargo, y resguardaba la salida al Alto Perú, amenazando La Plata, hoy Sucre. Se encontraba la republiqueta de la Laguna de los Cerebres, esposos Manuel Acedía Padilla y Juana Sazurduy. Circundando Tarija se encontraba la republiqueta de Francisco Pérez Uriono y de Mono Méndez. Pero a todo esto, ¿qué son las republiquetas? Una republiqueta era un grupo comandado por un grupo de guerrilleros. Adoptaron ese nombre porque querían denotar esos territorios llenos se encontraban en poder de la corona española. Al norte, en la ribera del lago Titicaca, se encontraba la republiqueta de la Arencaja, comandado por el cura Ildefonso Muñecas, que hostilizaba al ejército realista que penetraba desde el virreinato de Lima al Alto Perú, entre La Paz, Cochabamba y Oruro. Tenía su hábito de influencia la republiqueta de Ayopaya, dirigida primero por Manuel Chinchilla y luego por José Miguel Lanza. Esta guerrilla obstaculizaba el tránsito y la articulación entre 3 ciudades, menoscababa gravemente el ejército del poder de las autoridades españolas. Las republiquetas del Valle Grande, dirigidas por Juan Antonio Álvarez de Arenares y de Santa Cruz, al mando de Ignacio Guardes. Bien, continuando con el tema, vamos a empezar con las republiquetas de la Guerra de la Independencia. La estrategia de la guerra de guerrillas. Ok, para entender esto debemos de encontrar la diferencia entre guerra y guerrilla. Una guerrilla era un grupo de guerrilleros comandados por general por un líder, y estos eran la resistencia a los españoles. Los españoles eran ejércitos muy grandes, tenían bastante ejército militar y grandes comandantes. Básicamente tenían muchísimos recursos para la guerra. En cambio, los guerrilleros no. Sus soldados eran por lo general militares retirados, criollos o simplemente civiles normales. Y evidentemente tenían una gran desventaja en contra de los españoles. Así que aquí vamos con algunas de sus estrategias para los combates. Empezamos con los ataques sorpresa. Estos eran siempre necesarios,
pues no puedes ir de frente no puedes ir con un ejército pequeño de frente ante un ejército que es muchísimo más grande que el tuyo. Es por eso que los guerrilleros atacaban por sorpresa a los españoles y esto les daba cierta ventaja. Bien, ahora vamos con las republiquetas. Empezamos con la republiqueta de Laguna. Esta estaba comandada por los esposos Padilla. Esta republiqueta tenía el objetivo de mantener expedita el paso para los ejércitos auxiliares, que eran los ejércitos que ayudaban a las guerrillas. Republiqueta de Cinti estaba comandada por Vicente Camargo. Esta republiqueta era la principal en atacar. Ellos eran los que emboscaban a los españoles y los que los mantenían, se puede decir, en control en Cotagaita. ¿Por qué en Cotagaita? Esto es porque en Potosí estaba el centro minero más grande y ahí era donde se mantenía arraigo a los españoles. Siguiente republiqueta, la republiqueta de Mixqui y Valle Grande, comandada por Juan Antonio Álvarez. Esta republiqueta se encargaba de obstruir los caminos hacia las intendencias de Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz. También destacamos la republiqueta de Moxos, comandada por Ignacio Warnes en Santa Cruz, y estos se encargaban de el escape. Ellos cuidaban la retaguardia de las otras republiquetas que atacaban por sorpresa a los españoles y les permitían huir a salvo. También está la republiqueta de Chayanta, comandada por Miguel Betanzos y Zárate. Estos se encargaban de obstruir los caminos de los españoles, esto para que no pudieran comunicarse con el exterior. Ellos obstruían los caminos de Chuquisaca, Oruro, Potosí y Cochabamba. Y finalizamos con la republiqueta de Tarija, que estaba comandada por el conocido Moto Méndez, que se encargaban de cortar los caminos, para que no solo los españoles pudieran salir, sino que también para que no pudieran entrar, y así tenerlos como aislados y poder así defenderse de mejor manera. También hablamos de la republiqueta de Ayopaya a la cabeza de José Miguel Lanza, y también controlaban los caminos de Oruro, La Paz y Cochabamba. Y esta es una especie de mención honorífica, pues esta republiqueta fue la única que duró hasta el año 1825, año en que fue la independencia de Bolivia. Ahora vamos a hablar de los ejércitos auxiliares, que eran grandes aliados de las republiquetas. Vamos a hablar sobre el ejército auxiliar encabezado por José Rondeau. Este general fue enviado a Alto Perú y fue tratado bastante bien, aceptó armas, aceptó comida, sin embargo no aceptó unirse a la guerra de guerrillas, pues no aceptaba la participación de criollos o mestizos en la guerra, lo que le costó caro, pues tuvo una terrible derrota en la batalla de Sipe-Sipe, en la que tuvo que retirarse. Al estar derrotado, finalmente pidió ayuda a la guerra de guerrillas. Sin embargo, Manuel Asensio Padilla aceptó colaborar con él y le ofreció armas, comida y refugio. Sin embargo, este le exigió que cambiara de actitud una vez que vuelvan a entrar al campo de batalla, pues si no lo hacía, ellos no le iban a hacer nada, pero él le iba a demostrar que ellos solos podrían conseguir su independencia. 10 años después, en 1825, ese anhelo se hizo realidad y Bolivia logró independizarse, algo que costó bastante, la verdad. Y esto nos lleva al ejército contrario, el ejército realista, que eran los españoles. Estos se dieron cuenta que estaban perdiendo, así que decidieron buscar a los líderes de las republiquetas para así poder destruirlos por completo. Estos, cuando capturaban a un líder de una republiqueta, lo torturaban y lo decapitaban. Exhibían su cabeza para que cualquiera que intentara osarse ante ellos corriera con la misma suerte. Muchos líderes murieron por culpa de los españoles. Los líderes más destacados que lograron sobrevivir a todo esto y lograron ver la independencia de Bolivia son José Manuel Lanza, Juan Azurduy de Padilla y Álvarez de Arenales. Bueno, ahora toca momento de reflexión. Es importante recordar a todos estos líderes, pues gracias a su lucha es que vivimos esta realidad en la que nuestro país es completamente independiente y
es importante pues hacer conocer esto a las futuras generaciones. Es algo que no debe perderse. Así que espero que te haya gustado esta parte del tema. Continuamos con revisionistas en la historia de la independencia. Se denomina revisionista a esos pensamientos que cuestionan lo que se da por cierto en la historia. La corriente revisionista que revisaremos ahora es la que cuestiona la guerra de la independencia. Esta dice que los independistas también pudieron ser españoles y que los realistas también pudieron ser americanos. Entre los argumentos de esta revisión se sostiene que hubo muchas luchas que se entrelazaron. Por ejemplo, el comandante Pedro Antonio Olañeta, que era un comandante de las fuerzas del ejército español en la audiencia de Charcas, luchó en un determinado momento contra el virrey José de la Serna. Más aún señala como prueba de su posición que el liberador Simón Bolívar le escribió una carta a este comandante llamándolo patriota. Y aunque tal vez esta no sea un muy buen argumento, realmente es muy probable que sí haya habido patriotas españoles y realistas americanos. Esto se podría deber a muchas formas. Muchos patriotas tal vez pudieran haber visto que la guerra estaba perdida y querían unirse al bando contrario para sobrevivir. Y no todos los españoles evidentemente eran personas frías y sin corazón que solo asesinaban. Todo el mundo tiene sus propios valores y pensamientos. Entonces es muy probable que haya muchos que hayan luchado por las causas patriotas y la independencia, a pesar de ni siquiera ser parte de ellos. Y bien, finalizando con esta parte del tema, pues no hay que irse por los extremos. Evidentemente no todos los patriotas eran españoles y no todos los realistas eran americanos. Sin embargo, tampoco es al revés. Negar eso sería como oscurecer un poco la claridad de los procesos históricos. Y no, todo debe contarse tal y como es. Bueno, eso fue todo sobre el tema la guerra de guerrillas en la Real Audiencia de Charcas. Espero que les haya gustado. Adiós.